Josefa Sánchez Cortés, en Alpandreire, en 19 de marzo de 1923. ¿Recuerda usted el nombre de su abuelo por parte de padre? Francisco Sánchez, en Alpandreire. ¿Él sabía leer y escribir? Sí, aquí en Alpandreire. Sí, fue algún tiempo al colegio y él lo que sabía era leer y escribir poco más. A lo mejor sabía las 4 reglas. ¿A qué se dedicaba su abuelo? Al campo. Pues el campo tenía un huerto, iba al huerto y tenía una posada de aquí del pueblo, que era la posada que había, y eso es a lo que se dedicaba. ¿Usted le conoció personalmente a su abuelo? No lo conocí. Pues ¿pertenecía a algún partido político o a algún sindicato? No lo sé. ¿Religioso? Sí, religioso, porque mi padre y mis tíos eran todos muy religiosos, es porque era él religioso también. Sí, misa que en aquel tiempo eran misas que las decían a las 6 de la mañana, eso lo escuchaba yo de contar a mis padres, a las 6 de la mañana antes de irse al trabajo, decía misa y iba a la misa, todos los días. ¿Qué sabe de la jornada laboral de su abuelo? ¿Cuántas horas trabajaba al día? Muchas horas, porque así dedicaba muchas horas al trabajo. Se puede decir de sol a sol. ¿Descansaba un día a la semana? No había descanso, entonces no había descanso y en nuestros pueblos menos, porque el trabajo era cosa del trabajo diario. También se dedicaba a los animales. Tenían cabras y tenían ovejas y tenían eso. Y entonces eso no se puede decir, pues mañana no voy. ¿Los domingos también? Sí, también se trabajaba. ¿Sabe si su abuelo leía periódicos o...? No, a eso no se dedicaban ellos de leer. ¿La casa de sus abuelos por parte de padre, cómo era? Pues era de muchos hijos que tenía y era una convivencia de que por la mañana cada uno pues tenía que ir a su trabajo, pero todos eran del campo. Unos iban para los huertos, otros se iban con el ganado y era todo de trabajo. ¿Trabajaban en el campo tanto los hombres como tanto los hijos como las hijas de su abuelo? Bueno, la hija no trabajaba en el campo porque no tenía nada más que una y esa una trabajaba en la posada. La casa tenía solamente una planta, pero varios apartamentos. Tenía las cuadras, tenía otra habitación donde se hospedaban los huéspedes si necesitaban una habitación. Después la posada tenía un patio y en ese patio tenía otra habitación a donde ahí se acomodaban la gente que ya venían, que traían cosas de trabajo, como echar cientos de sillas, como lateros, eso sí me acuerdo yo de todo eso perfectamente, lateros que venían por ahí haciendo cosas de lata, y que era lo que entonces mayormente se usaba. Y arriba tenía una azotea bastante antigua, que todavía existe. ¿La posada se conserva? No, la cosa ya la construyeron, ya la tuvieron los hijos y los nietos y ya no se conserva. ¿Pero el edificio sigue existiendo? El edificio sí, el edificio está un poco más para abajo. El número no lo sé, pero calle me parece que ahora se llama Fray Leopoldo. ¿Esa posada, esa casa, tenía luz eléctrica? No, entonces no había luz eléctrica. Tenía un farol, tenía un quinqué en las habitaciones, pero no, luz eléctrica no tenía. Entonces la gente se iluminaba con ese... Con eso, sí. ¿En cada habitación había un farol o se iba llevando...? No, había un farol en cada habitación y después había varios faroles para cuando tenían que bajar las cuadras a echarle de comer a las bestias que había y cosas así, pero luz eléctrica no había en aquel tiempo. ¿Y agua corriente? Tampoco. El agua, y tenían que ir a donde había una fuente o había eso con un bestia, agarrar el agua en una tinaja bastante grande, una orza que le llaman, bastante grande, y entonces se llenaba por la mañana aquella orza y ya aquello estaba valiendo para todos los días. Casi siempre las hacían las mujeres que iban por allí, que había en el pueblo que trabajaban haciendo blanqueo, y entonces mi abuela las tenía, no a lo mejor todos los días, porque tampoco había mucho dinero como para tener una mujer todos los días, pero la tenía varias horas hasta que le llenaban la orza de agua. ¿Su abuelo y su abuela por parte de padre cuántos hijos tuvieron? Pues tuvieron 10 ellos, más uno que tenía, porque mi abuelo era viudo, uno que también era hermano, pero ya de otra mujer, que eran 11. Todos vivían allí. El suelo de la posada de ladrillo hecho aquí en un teja que hay aquí. Y después las cuadras que eran empedradas, de piedra.
animales de la cuadra esa eran más que los que venían de fuera. Después los animales que ellos tenían, los tenían en corrales pero fuera del pueblo. ¿Qué animales tenían y cuántos eran? Pues según unas veces, unos años a lo mejor tenían 100 animales, 100 cabras o otras tantas ovejas, otras veces a lo mejor tenían menos, según. ¿Recuerda cuánto costaba alojarse en esa posada? No. Vamos a hablar de su abuela por parte de padre. ¿Cómo se llamaba ella? María del Carmen. Ella no lo sé si sabía leer y escribir, porque ya yo la conocí bastante viejecita. ¿Ella era religiosa? Sí, porque ella siempre nos inculcaba de que rezáramos por la noche antes de acostarnos y nos inculcaba a que fuéramos a la iglesia, se tocaban las campanas, a ver lo que estaban tocando, que fuéramos, se iba al catecismo, se iba. Y mi tía también sé yo que era igual, religiosa, porque ella siempre estaba pendiente de lo que se hacía en la iglesia. ¿A qué se dedicaba su abuela? A trabajar allí en la posada con los clientes, de hacerle la comida, de que tuvieran candela de llama, que es lo que había, y fregar platos y trabajar allí en la posada. ¿Recuerda usted sus abuelos, digamos, qué nivel económico tenían? En comparación con el resto del pueblo, ellos eran pobres o Sí, clase media. No, ellos pobres, sí, pobres, trabajando mucho pero pobres, porque tenían tierras, como ya le he dicho antes, de huerto y eso, pero eso era, que no era para poder decir, pues son ricos, era trabajo de todo el año, pero no como para ser ricos. Y de los animales igual era todo una cosa poquita. ¿Su abuela pertenecía a algún tipo de partido político o sindicato? No, mi abuela no. Mi abuelo, le he dicho, y me parece que tampoco, pero bueno, ella seguro que no. Ellos, aunque no militasen en ninguna organización, pero ¿qué ideología tenían? No, ellos nada más que eran personas que no, en aquel tiempo no... Sí tenía, porque entonces ni se votaba siquiera, en particular las mujeres, y eso no... Ni se conocía partidos ni nada de eso, ellos no. ¿Su abuelo por parte de madre, se acuerda de cómo se llamaba? Mi abuelo se llamaba Cristóbal Cortés Duarte, en Alpendeire. ¿Si él sabía leer y escribir? Sí, también sabía, pero igual, un poquito. No eran personas de saber mucho, de haber ido, porque mi abuelo se crió sin padre y sin madre, lo crió la madrina. Y entonces, pues, también eran pobres y poco tiempo de ir a la escuela, corriendo a trabajar en el campo. ¿Era religioso? Sí. ¿Sabe si él leía periódicos o algún tipo de No, libros? porque ellos vivían en el campo, establecidos en el campo. Tenían casa en el pueblo, pero ellos, su vida era en el campo. Y entonces ellos no leían periódicos porque tampoco tenían proposición de recogerlo, de comprarlo, ni de... ¿Usted conoció personalmente a su abuelo? Ah, no, mi abuelo materno tampoco lo conocí. A mi abuela sí. A mis abuelas a las dos, pero al abuelo no. ¿Él a qué se dedicaba entonces? Al campo, él era de labranza nada más. Todas las 24 horas era su trabajo, como trabajador. Tenía un hijo y era el que trabajaba en el campo con él. Tuvo varias hijas y las hijas trabajaban también en el campo con ellos. Hablamos de su abuela por parte de madre. ¿Cómo se llamaba ella? María Cortés Sánchez. ¿Sabía ella leer y escribir? Sí, aprendió también en la escuela. ¿A qué se dedicó ella? Al campo con mi abuelo ¿Ella era religiosa? también. ¿Cuántos hijos tuvieron? Por parte de madre eran 6, me parece que eran. 3 mujeres y 3 hombres. ¿Ellos militaron en algún tipo de partido político? No. ¿O tenían alguna ideología así Que yo sepa, no. La casa donde ellos vivían, que usted me dice que estaba fuera del pueblo, ¿cómo de lejos estaba del pueblo? Que como de lejos, por lo menos a 5 kilómetros. Estaba más cerca del otro pueblo de Atajate que de aquí. Y cuando tenían que ir al pueblo, ¿cómo se desplazaban? Con bestias, pues era, que yo me acuerde, una yegua y una burra. Eran los animales que tenían porque la burra siempre, como son más, la llevaba mi abuela. Y la yegua era más de mi abuelo, que era el que más la utilizaba. ¿La casa de ellos cómo era? Pues era una casa que tenía varias cuadras, porque tenían a lo mejor las bestias, como estoy diciendo, y tenían a lo mejor cerdos para su matanza y sus cosas, y estaba parte de la vivienda, de manera que tenía 2 plantas. La casa, me acuerdo perfectamente, tenía una planta baja, donde era de ladrillo, con su chimenea de campo, y a donde había 2 habitaciones
para dormir, y arriba tenía una habitación corrida toda donde metían en el verano las cosas del verano después para el invierno. Por ejemplo, si cogían trigo, cogían garbanzos, cogían maíz, que también tenía un poquito de huerto, para esas cosas. ¿Ellos económicamente eran clase media, clase alta, pobres? No, pobres más bien tirando un poquito a él, pero pobres, no era de ricos, no. ¿Tenía a lo mejor un poquito de más nivel económico que la otra rama de la familia por parte de padre? Eso, un poquito más, sí, pero no es que era, ya digo, no era tampoco gran cosa. El suelo era de ladrillo. ¿Y por fuera, las paredes por fuera, tenía agua esa casa? No, tenían que ir a otra finca cercana, pero tenían que ir a otra finca por el agua. Ahí tardarían un cuarto de hora, era cerquita. ¿Cómo transportaban el agua? ¿En Bestia? ¿Y luz eléctrica? No, ahí igual se tenían que alumbrar con un quinqué de petróleo o una cosa así. Y, por ejemplo, cuando tenían que hacer sus necesidades, cuando tenían que ir al váter, No, no tenían, al campo. ¿había algún sitio donde se sabía que No, salían allí al campo a cualquier sitio, porque como el campo era amplio, pues salían allí a cualquier sitio a hacer sus necesidades. ¿Hacían algo con los excrementos? ¿Los reutilizaban para otra cosa? No, aquello lo cubrían después de tierra y nada más. Y por la otra rama, cuando tenían que hacer sus necesidades en la casa... En la posada tenían que salir también a las afueras del pueblo, o cogerlo en un cacharro y echarlo a un vertedero que había fuera del pueblo y echarlo al vertedero. Por ejemplo, el aseo, ¿sabes cómo sus abuelos se aseaban? Un cuarto a donde había una palangana y allí se lavaban y allí se aseaban. Lo que hoy conocemos como bañarse o ducharse. Eso no había, para eso tenían que salir al campo a donde había agua para lavarse o bañarse. En el otro sitio, de los otros abuelos, pues había un arroyo, y existe el arroyo, a donde iban a bañarse, en particular en el verano todos los días. Con el invierno, con el frío, unas veces te apetecería y otras veces no. ¿Las camas con qué se hacían? Con lana, un colchón de lana. Las camas, unas veces a lo mejor había una cama del matrimonio de un poco de más, digamos, de hierro, y después de los hijos, pues era un colchón encima de una madera y el colchón encima, pero siempre de lana, porque lo mismo unos que otros tenían ovejas y entonces esa lana se lavaba y se metía en medio de dos telas y ese era el colchón. De su padre vamos a empezar a hablar ahora. Se llamaba Cándido Sánchez Sánchez. Ajá, ¿él sabía leer y escribir? Sí, un poquito, pero bastante poco. Él trabajó siempre con los animales. Pues guardar a los animales en el campo. Guardarlos desde por la mañana, bien temprano, hasta la noche, bien tarde. Tenía unas veces, iba a las cabras, otras veces iba a las ovejas, otras veces, pero siempre en el campo. También tenía una poquita de tierra e iba a su labor de la tierra. ¿Ese era un trabajo duro o un trabajo...? Sí, más bien duro, porque era mucho tiempo en el campo y mucho trabajo del campo. ¿Él era religioso? Sí. ¿Sabe si su padre tenía descansaba cada cierto tiempo? O... No. ¿Él ganaba dinero por esa actividad, por ese trabajo? Sí, él ganaba, que vendía después el ganado, porque tenía las ovejas, por ejemplo, después criaba sus borregos, y entonces los vendía y de eso vivíamos. Y tenía su campo, donde tenía sus cosas frutales, y se cogía para vivir, para comer. ¿Él tenía algún jefe? No. El jefe era él. ¿Y le ayudaban los hermanos sus hijos le ayudaban? Sí, en todo. ¿Tanto hijos como hijas? No, ellos tuvieron 11 hijos y le vivíamos 7. Entonces éramos 2 mujeres y 5 hombres. Los 4 mayores pues estaban más tiempo con él y los otros ya más chicos estaban menos, porque éramos más chicos. Entonces nosotros trabajábamos en el campo, pero era cogiendo el sembrado, recogiendo lo que daba el campo. ¿Él era religioso entonces? Sí, porque iba a misa o había, a lo mejor no iba todos los domingos, pero si había alguna fiesta religiosa, entonces venían los misioneros, pues entonces iba a misa, había los días de fiesta como la Semana Santa, y eso iba a misa. ¿Esos misioneros que venían, quiénes eran? Sí, estos eran que a lo mejor estaban en Málaga y venían, se juntaban, y a lo mejor venían 2 a hablar de cosas de la iglesia y de Dios y eso. ¿Él pertenecía a algún partido político? Sí, él siempre decía que era republicano, decía él.
¿De algún partido en concreto? No, no sé yo. Él votaría a lo mejor en algún eso, pero él decía que era republicano. ¿O perteneció a algún sindicato? ¿Usted No, recuerda eso? no, él no perteneció nunca a nadie eso. Sino que si venían los partidos y él votaría a la República y él le escuchaba yo eso. ¿Cómo se conocieron su padre y su madre? Aquí en el pueblo, que eran los dos de aquí. ¿Cuánto tiempo estuvieron ellos de novio? De novio estuvieron, le escuchaba yo, 2 años. ¿Y se casaron por la iglesia? Sí, ¿Qué carácter tenía su padre? estupendo, ¿Cómo les trataba a ustedes? divinamente. ¿Trataba de una forma a los hijos y de otra a la hija? No, él desvivía por sus hijos. ¿Qué ocio tenía él cuando no trabajaba? ¿Qué afición tenía, si tenía alguna? Él no tenía ninguna nada más que su trabajo y a ver tiempo que le daba el máximo para poder descansar. Hablamos de su madre. ¿Cómo se llamaba su madre? Josefa Cortés. ¿Ella sabía leer y escribir? No, nació en Alpandaire, pero se crió en el campo con mis abuelos, como ya le he dicho antes, en la otra finca. Era bastante lejos del pueblo. ¿Y cómo es que ella no sabía leer ni escribir? Porque entonces las mujeres decían que no les hacía falta el leer y escribir. Dije, a las mujeres no es preciso, los hombres como tienen que ir a servir y eso, les es más preciso, pero las mujeres no, para estar en la casa no necesitan saber leer y escribir. Y ella no se dedicó, ella dice, si fuera una cosa que se pudiera comprar, la compraba para saber leer y escribir, de lo que le gustaba. ¿Más adelante, en otro momento de su vida, aprendió a leer y a escribir? No, ella no aprendió nunca. ¿Ella era religiosa? Sí, ella iba a misa cuanto que podía y tenía, en la casa eran todos, los cuadros eran de santos y era muy religiosa. ¿Perteneció a algún partido político? No. ¿O a algún sindicato? No. ¿Ella qué ideología tenía? Ella no se le escuchaba de hablar de ninguna ideología. Ella era de su casa, de sus hijos y nada más. ¿Y qué mentalidad tenía ella? Estupenda. Ella era, para no saber leer y escribir, listísima para todo. Le gustaba las cuentas que fuera con los dedos y ella era listísima para todo. ¿En qué trabajó ella? En la casa, como éramos muchos, éramos 7 hijos, pues tenía que coser, tenía que planchar, tenía que hacernos de comer, pues en la casa, donde ella trabajó. ¿No desarrolló además de eso alguna actividad en el campo o...? Sí, algunas veces iba al campo con nosotros, si íbamos a coger aceitunas, iba ella con nosotros cuando era más joven, que estaba bien, y iba. ¿Ella recibía ayuda por parte de sus hijos o de sus hijas? La ayuda que recibía era la que le podíamos ayudar, por ejemplo, en lavar o en planchar o en cosas de esas. ¿Qué tipo de educación le dieron sus padres? Muy bien, lo que había en aquel tiempo, estupendamente. A todos nos pusieron a que supiéramos leer y escribir, que es lo que mayormente sabemos, porque yo eso es lo que sé, y los demás igual, a todos, desde el primero al último. ¿Ella tenía algún tipo de afición? Mi madre. Que yo lo sepa, no, de afición por saber más de lo que sabía. Por ejemplo, si sabía hoy coserse un pantalón, a ver si mañana sabía hacerlo. En particular, ella siempre pensaba, porque ella sabía hacer puntos de cruz, sabía hacer todas esas cositas, pero ella siempre pensaba y siempre hablaba de saber corte y confección, que a ella le gustaba muchísimo. ¿Usted sabe leer y escribir? Sí, un poquito. ¿Fue a la escuela? Algún tiempo, sí. ¿Hasta qué año fue usted a la escuela? Sería ya a lo menos hasta los 11 años por ahí. Pero en esos tiempos los maestros no nos enseñaban grandes cosas, por lo menos la que tuve yo. Porque claro, a mí venía a lo mejor todos los años, o cada 2 años, o cuando pedían una maestra, y enseñaba poquita cosa. ¿Por qué no siguió? Pues porque ya me dejaban mis padres, si tenía que ir al campo, decía, bueno, que no vaya hoy, que vaya a la escuela. A lo mejor muchos días faltaba, no era que iba siempre, los 11 años. Después ya empezó la guerra y entonces ya no fui más. ¿Qué cosas aprendió usted en la escuela? A coser, mayormente, y poco más. A rezar. Teníamos una maestra que era bastante religiosa y nos enseñaba a rezar. Y no... ¿En esa escuela estaban niños y niñas juntos? No, niñas, solo niñas. Había los niños que estaban frente y esperaban que saliéramos las niñas para echar al maestro fuera a los niños. Ni siquiera en el recreo no coincidían. ¿Y eso por qué era así? Porque entonces era así, las niñas con los niños y eso no era eso posible. ¿Y usted, ya fuera de la escuela, cuando jugaban los niños por un lado y las niñas por otro? Sí. Yo jugaba a la pelota, jugaba a saltar a comba, jugaba a poner casitas, pero las casitas que jugaba no eran
cositas, cacharritos que me compraban, ni nada, porque no había dinero para eso. Eran cacharritos de un plato que se había roto y entonces yo ponía allí mi pecito de cacharro, aquello era lo que yo les llamaba que fuera, que yo era a lo mejor el vaso o era el plato o era lo que... Pero cacharritos no se podían comprar. ¿De qué material podían ser? Pues de barro también hacíamos cacharritos, hacíamos ollas de barro. ¿Y con el resto de las niñas? ¿Algún juego así que fuese colectivo? Sí, nos jugábamos la rueda. La rueda era cogernos de la mano según las niñas que había. Si había 3 o 4 o había 6 o 10, nos cogíamos de la mano y dábamos vueltas y cantábamos, que ya no me acuerdo ninguna copla. ¿No recuerdas de ninguna canción o alguna parte? En esto ahora mismo no me acuerdo. Las niñas nada más, los niños no. ¿En ningún momento jugaban juntos? No, en ningún momento. Pues no lo sé, porque a mí nunca me dijeron que yo no jugara con niños, pero como ninguna niña jugaba con niños, pues si alguna se dirigía a los niños para algo, pues le llamaban macho hembra o le llamaban cosas así. ¿Dónde jugaban? Pues aquí donde estaba un sitio más llano, como en la plaza, o aquí más para allá que hay una calle un poco más llana, y ahí jugábamos. Jugábamos también a otro que era a 4 esquinas. En ese juego era la que perdía, se tenía que salir de la esquina y la que ganaba se cambiaba a la otra esquina. Eran 4, ahí hay una forma que son 4 esquinas y ahí nos poníamos. ¿Recuerda usted cuando era pequeña cuáles eran las principales fiestas que había en el pueblo? Pues las principales era siempre el patrón del pueblo, era la Semana Santa o era el carnaval, que entonces había muchas máscaras aquí. Pues se disfrazaba o nos disfrazábamos, que yo ya era mayor, cuando ya era más mayor, disfrazada de cualquier cosa. No había que hacerse ropa como ahora y eso no. ¿Qué más recuerda de las otras fiestas o festividades que usted me ha comentado? Pues sí, se me viene de que lo pasábamos bien porque era la juventud y se pasaba bien en la fiesta, había baile y aquí el domingo de Resurrección siempre ha sido fiesta porque hay un niño en la iglesia en el que se pone en la plaza, se visten 2 muchachas bien arregladitas, ataviadas de su ropa bonita y 2 muchachos hacen un nicho de mata verde que le llaman el huerto. Se ponen allí y después ya se forma la fiesta, ya viene la procesión en busca del niño y se pasa bien. ¿Las procesiones de entonces en qué han cambiado respecto a las de ahora? Antes eran más respetuosas, más silenciosas, y ahora son más al día de hoy que se vive. Por cierto, ¿el primer recuerdo que tiene usted de su infancia? El primer recuerdo de mi infancia, de que tenía 2 hermanos menores que yo y que yo vivía estupendamente. Es el recuerdo que tengo yo de mi infancia. Yo vivía, como yo no conocía otra cosa mejor, yo vivía con mis padres y vivía feliz y con mis hermanos. ¿Cuánto tiempo tardaba usted en ir desde su casa al colegio? Tardaría 2 minutos. ¿Ese colegio se mantiene en la actualidad o ahora...? No, el colegio que yo tuve era una casa particular y lo convirtieron en el colegio. Y después hicieron otro colegio, muy bonito por cierto y muy bueno, y después hubo un alcalde que decía que estaba en ruina y le quiso quitarlo y lo quitó, que había allí eran de niñas y niños, vamos aparte, pero había un colegio muy bueno, que ya en ese no estuve yo. En el colegio en el que usted estuvo, ¿cómo de grande era o cuántas niñas había en clase? Cuando yo iba, pues había por lo menos 12 o 13 niños. ¿Todas tenían la misma edad? No, había de varias edades. Yo, en mi tiempo, cuando empecé ahí, era de las más chicas y después ya había otras mayores ya de 14 años. ¿La gente solía dejar de estudiar a esa edad, a los 14 años? No, allí estaban y eran escuelas de primaria, todas, que no eran escuelas de... Pero se estaban en la escuela yendo y viniendo hasta que tenían ya esa edad, por aprender más o porque no tenían a dónde ir. ¿Cómo era el pueblo en aquella época? Había mucha gente. No, las cifras no se las puedo decir, pero lo que sí le puedo decir es que todas las casas, por chicas que fuera, estaban ocupadas. Y todavía en todas las casas había muchas familias. No, las calles eran empedradas, todas eran empedradas, no había como ahora de cemento. ¿Había coches? No ¿La entraba. gente en qué se desplazaba? En coche, pero aquí en el pueblo andando, era la manera de desplazarse. Había coches, pasaban por la carretera, pero en el pueblo no había coche. ¿Había iluminación en las calles?
Sí, eso sí, poquita pero había, yo me acuerdo, sí. ¿Y esa iluminación cómo se encendía? Pues eléctrica. ¿Recuerdas si había alguien encargado de encender las luces o si era automático? No, no creo que fuera automático, había una persona que todas las tardes iba a dar la luz a, no sé cómo se llama eso, era un castillete y había las afueras del pueblo estaba y ahí iba todas las tardes a dar la luz. La casa, cuando usted era pequeña, la casa en la que vivía con su padre, con su madre, ¿cómo era? Pues era bastante grandecita, tenía abajo lo que era, se llamaba el comedor, tenía el cuarto de donde dormían ellos, tenía otro cuarto al otro lado y tenía más para adentro otra habitación y arriba las habitaciones eran 3 pero corría, o sea, había que pasar de una a otra. ¿Tenía una planta? 2 plantas. Abajo, entonces estaba en una sala, digamos, común donde se vivía. Sí, a donde había una chimenea y allí era donde estábamos más estables. ¿Cuántas personas vivían allí en aquella casa? 9, 7 hijos y el matrimonio. ¿No vivía ningún otro familiar con ustedes allí? Bueno, después hubo un tiempo que vivían los nietos, pero bueno, para vivir siempre no, para la comida y eso. Vivían 3 nietos en el tiempo de la guerra, cuando estaban mis hermanos ya en la guerra, y el mayor que estaba casado y se dejó 3 niños, y nosotros. ¿Tenían luz eléctrica en esa vivienda? Sí. ¿En todas las habitaciones? En todas las habitaciones no, en los cuartos de abajo y en el comedor. Cada una tenía una bombilla. ¿Y utilizaban la electricidad para otra cosa distinta que no fuese iluminar la casa? ¿Para No. algún aparato? ¿El agua? ¿Tenían en la casa agua? En la casa había un pozo. ¿Dentro de la casa? Dentro de la casa. Pero vaya, el agua mayormente, después ya en el verano se terminaba ese agua y había que ir a la fuente a recogerla. ¿Y esa fuente estaba lejos? Sí, bastante lejos. Por lo menos media hora en mí y otra media en Borbé. ¿Y el agua se transportaba en qué cosa? En una bestia y otras veces aquí en el cuadrilito. ¿Quién era la persona encargada de...? No, encargado no estaba nadie. Encargado era el primero que tenía una bestia a mano y decía, vamos a ir por agua. Y ponía 4 cántaros y se iba por agua. ¿Tenían váter en esa casa? No. Entonces, cuando tenían que hacer sus necesidades, ¿cómo lo hacían? Pues en un cacharro y tirarlo al vertedero. Porque como no había ni agua corriente, ni había, ¿cómo se llama? Saneamiento. Estos saneamientos, pues no había bate en ninguna casa. Para cocinar, ¿qué fuente de energía utilizaban? Leña o carbón. ¿Y esa leña la compraban o la conseguían Bueno, ustedes? no, porque el que no tenía campo iba al campo del vecino y recogía la leña. Y el que teníamos campo, pues teníamos la leña en el campo y iba con bestias a recoger la leña y se traía a la casa. Y el carbón igual, como había árboles, pues echaban siempre los hombres que sabían echar carbón, echaban carbón y después ya se tenía de un año para otro. ¿Dónde se cocinaba en la casa? Si no había una hornilla, porque en la casa teníamos hornilla, un pollito y teníamos hornilla. ¿Ustedes comían todos juntos? Sí, por lo menos por la noche sí, durante el día cada uno iba a trabajar donde era y cada uno comía llevaba la comida donde iba. ¿Cada uno tenía un plato o de un único plato comían? No, tenía un único plato. A los más chicos de la casa se les sacaba en un plato porque no alcanzaban bien a la mesa, los demás todos en el mismo plato. Pues comíamos cocido, solíamos de hacer, mi madre hacía muchas veces, ya por la noche, hacía unas gachas, hacía migas, eso, un potaje de bichuela o cosas así. Pescado poco porque eran muchos y entonces si lo que compraban más era bacalao. Bacalao sí se gastaba mucho en la casa. Carne se solía de comer más porque había la matanza y después como había animales, pues a lo mejor decía uno de ellos, hoy es mi cumpleaños y había que matar un borrego, mataban un borrego. Eso no es que fuera todos los días ni fuera, pero de vez en cuando en el año se mataba unas cuantas veces. Cuando se mataba al animal, ¿era porque se hacía algún tipo de fiesta o había fiesta alrededor? ¿Y esas fiestas cómo eran? No, esa fiesta era después cenar, porque era cuando estábamos todos, cenar y nada más, no era fiesta. ¿En su casa se escuchaba la radio? No había. En mi casa se escuchaba fiestas, porque a mi padre le gustaba mucho y entonces a lo mejor un acordeón del vecino o lo que fuera y decía que formáramos una fiesta y entonces formábamos una fiesta, a lo mejor casi siempre en los inviernos. Dice, ahora que son las noches largas, pues entonces formábamos una fiesta, a lo mejor cumpleaños de alguno o una cosa así. ¿En el pueblo había médicos? Sí, casi siempre había médicos que eran de aquí
mucho tiempo hubo, y después cuando venía de fuera pues también vivían aquí muchas ocasiones. ¿Y el médico, cuando alguien enfermaba, iba el médico a la casa o iba el enfermo a buscar al médico? Bueno, si estaba de poder andar y eso, se iba a casa del médico, pero si no, venía el médico a la casa. ¿A ese médico había que pagarle? Sí. ¿Recuerda usted cuánto se pagaba al médico? No, entonces no, porque yo no manejaba entonces dinero y no. No sé si sus padres a usted le daban alguna especie de dinero a la semana o algo así para... No. Ya cuando era un poco más mayor, un horario de salida o tenía usted que estar en casa a una determinada hora o algo así. No, a mí nunca me pusieron horario, porque desde luego iba poco a fiestas y cuando iba, pues volvía pronto, ¿no? A mí nunca me pusieron horario de salir, de entrar a la casa. ¿Le decían cómo tenía que comportarse con los chicos? Bueno, eso sí, que no nos podíamos estar riendo por ahí, que cuando fuéramos al baile, que no saliéramos del baile nada más que a entrar y para salir, para irse a la casa, que no saliéramos del baile con chicos, y eso sí. ¿Ustedes podían bailar con chicos? Sí. ¿Más agarrado, menos agarrado? No, agarrado, claro, un poquito agarradito, pero más bien retiradito. ¿Qué tipo de música es la que sonaba en esa fiesta? Pues eso tocaba un acordeón y tocaba pasos dobles, tocaba un bar y cosas así. ¿Flamenco? ¿Se escuchaba flamenco en el pueblo? No, en el pueblo no había mucho flamenqueo. ¿Qué tipo de educación le dieron sus padres? Que fuéramos buenos, que si alguien necesitaba ayuda, que le ayudáramos, que yo ayudaba muchísimo. Eso, y sobre todo que nunca nos metiéramos en cosas que no se debía, ni de robar, ni de chisme, de comentar cosas que no se debía. ¿Recuerda usted la gente, cuando era pequeña, la gente que se moría, morían de alguna enfermedad especial? ¿Era habitual que la gente muriese por algo en concreto? Ya mayormente, cuando eran mayores, a lo mejor se decía, pues ha muerto de una apendicitis que no se había curado, o se había muerto ya mayormente de vejez. Aquí solían de llegar bastante mayores, porque mis padres murieron más de 80 años los dos, y mi abuela paterna tenía ya 90 años cuando murió, y mi abuela materna también. ¿Cómo era la relación de su familia con los vecinos? Como hermanos. No, juntos hacían pocas cosas juntos, pero la convivencia sí, porque claro, a lo mejor había vecinos ya mayores que no tenían, por ejemplo, chimenea. Pues en la casa que la había, pues allí se iban a la chimenea a calentarse y a convivir. Nosotros convivíamos con todos los vecinos. Yo me acuerdo que yo era joven y a mí no me estorbaban las personas mayores, porque estaba acostumbrada a tenerlas siempre en las casas, los vecinos. Hablando un poco de la mujer, ¿había tareas, cosas que solo hacían las mujeres y cosas que solo hacían los hombres? Sí, mayormente había. Todas las que estábamos en el campo y eso, pues solíamos hacer lo mismo de cosas de hombres que cosas de mujeres. Pero había siempre tareas que eran de mujeres y tareas de hombres. Por ejemplo, ¿qué cosas eran típicas de los hombres? Pues era arar, escardar, segar, guardar los animales, eran cosas de hombres. De mujer planchar, lavar, coser, hacer la cama, esas eran cosas de mujeres. Pero es que yo he hecho lo mismo cosas de hombres que cosas de mujeres. ¿Eso por qué? Mis hermanos no, porque se tenían que ir a trabajar y no lo podían hacer, no porque ellos después lo han hecho, después ya que están jubilados. ¿Sus hermanos a qué se dedicaban? Al ganado. ¿Usted es religiosa? Sí. ¿Ha pertenecido a algún partido político? No. ¿A algún sindicato? No. ¿Cuándo se emancipa? ¿Cuándo sale de casa? Con 23 años me casé. De novio 2 años. ¿Él era de aquí? Sí. ¿Cómo se llamaba su marido? Antonio. ¿Y cómo se conocieron? Pues de vernos todos los días, porque éramos hasta vecinos, de vernos todos los días. ¿Tuvo usted más novios o ese fue su único novio? No, tuve pretendientes, pero novios no tuve nada más que ese. Cuando usted empezó a salir con él, ¿su padre o su madre le advirtieron de algo? ¿Le dijeron...? No me advirtieron de nada. Entonces usted se va de casa con 23 años. Sí. ¿A dónde se va? Pues en la casa de mi marido, que es esta. ¿Usted ha trabajado en qué cosas? Pues yo en la casa, desde luego, pero estuve mucho tiempo en el campo. ¿Y cuando se casó, siguió trabajando? Seguí trabajando, pero en la casa. ¿Fuera de la casa? Estaba en el campo, porque me fui al campo, en una casa del campo, y seguí trabajando en la casa del campo, haciendo las cosas de la casa.
¿Cuántos hijos ha tenido usted? Uno, un hombre. Su familia, su padre, su madre, ¿qué nivel económico tenía? Pobre. ¿La iglesia qué influencia tenía en el día a día del pueblo? Pues día a día que había misa, en ese tiempo había misa todos los días. Sí, casi todo el mundo iba a misa. Pues unas veces se hacía a las 8 de la mañana, según el tiempo que estábamos de verano o de invierno. Y otras veces se hacía a las 10 o las 11 de la mañana. ¿Usted recuerda cuándo se proclamó la República? No, de escuchar de decir que viene la República, que viene la República. Claro, yo era pequeña y eso de que viene la República, pues yo no sabía lo que era la República, sí, porque venía la República. ¿Qué se imaginaba que era la República? Yo me imaginaba que era mucha gente unida y que vendría por la carretera, toda aquella gente. Yo no podía nunca alcanzar lo que era la República. ¿Qué decía la gente? Pues entonces decían casi todo el mundo que viva la República, y como yo lo que esperaba no venía, que era que esperaba mucha gente y la gente no aparecía, pues yo decía, bueno, y la República, pero ¿cuándo va a llegar la República? Yo nací en el 23, tenía yo 7 años, ¿no? Sí, pero entonces los niños éramos niños muy dormidos porque no éramos niños expertos como los de hoy. Les digo, yo esperaba que viniera eso, mucha gente, y que aquello era lo que traía en la República. No, de que la vida había seguido igual que estaba. ¿No hubo ningún cambio así significativo en el pueblo? No hubo nada, pondrían a lo mejor ayuntamiento, eso ya no lo recuerdo. Otra cosa no. ¿Recuerda si las mujeres votaron? Sí, los primeros votos de las mujeres, pero no sé si fue en aquella fecha, si había sido después. Que las mujeres ya tenían votos, eso sí lo escuchaba yo entre las mujeres. Eso que había algunas que les gustaba mucho de eso, y entonces sí decían que viva la República, que la República, y que mira, menos mal que ha llegado la hora de votar. Eso sí lo escuchaba yo entre muchas mujeres. ¿Las mujeres hablaban de política entre ellas? En mi casa no se hablaba de política. En la calle escuchaba yo eso, en otras mujeres, pero yo en la casa nunca escuchaba nada de... ¿Su padre hablaba de política en casa? No, ellos no hablaban de política ni... Él sí decía que él era republicano. Sí, eso sí lo escuchaba yo de decir que él era republicano, entre otros hombres a lo mejor, pero en la casa no se hablaba de política de ninguna clase, de ninguna. Sí le escuchaba también a mi padre de contar que estaba sirviendo cuando se casó uno del rey, que no sé tampoco el rey que era, que fue en fin, decían que eran... Y él hablaba de república, sí, de que él era republicano, pero otra cosa no. Su padre, cuando le decía que estaba sirviendo, ¿es que estaba haciendo como la mili o...? Sí, la mili. Que cuando estaba sirviendo me parece que decía que se había casado un rey. Sería el abuelo de este rey que tenemos. ¿Recuerda usted durante la República, esto antes de la guerra, ¿vale? Si se produjeron aquí manifestaciones... Aquí sí vi yo algunas veces de venir hombres a hablar de la política, ahí al lado de la iglesia, en un balcón. Me acuerdo yo de haberle visto. Y después yo era, ya les digo, chica, sería en aquellos tiempos, y le contaba a mi padre que allí aquel hombre estaba allí y que hablaba de los guerreros y que hablaba de la guerra, que yo no sabía nada de lo que hablaba. Y se lo contaba yo a mi padre porque mi padre no estaba. Pero ya les digo, cosas así, que no eran cosas fijas de decir, pues me acuerdo de esto. Esa gente que venía era gente de fuera. Gente de fuera. ¿Las personas que estaban aquí iban a escuchar a esas otras personas? Sí, se ponían allí en la calle a escuchar, y mayormente los niños, las niñas y eso. ¿Y había discusiones entre unos y otros? No, yo nunca vi discusiones ni nada. ¿Qué decía la gente? ¿Decía que con la República se estaba mejor que antes, peor? No, la República no me menester que lo dijera la gente, nomás que sabemos que no era mejor, porque todos los días había conflictos. Si no aquí en el pueblo, pues los había en otro sitio, en Ronda, y había muchos jaleos de gente peleando con la política, que echaban las monjas fuera de los conventos, que a los curas los maltrataban. Eso era cuando la República. ¿Algo de eso ocurrió aquí en el pueblo? No. ¿Se le hizo algo a las iglesias de aquí? ¿Algún tipo de... se asaltó a la iglesia? No, en aquellas fechas no. Después sí, pero en aquella no. Usted dice que las iglesias no se asaltaron durante la Segunda República. Cuando estalla la guerra, en ese momento, ¿qué ocurre en el pueblo? Pues se formó ya el disgusto padre de todo. Me enteré de que venían los moros por aquí que estaban en el campo de Gibraltar. Yo, como no había visto nunca un moro, nada más que pintados, pues tampoco me imaginaba cómo era un moro. Y que ya empezaron a meterse en las casas y de los ricos en particular,
y a echar los muebles por los balcones, como pasaba aquí. Gente que venían de Ronda junto con los que estaban aquí. ¿Era gente de izquierda, de derecha? De izquierda, porque aquí fue la izquierda lo primero que hubo. ¿Y esa gente por qué hacía eso? Porque eran los otros de derecha, porque con los que se metían eran los que eran de derecha, no eran de izquierda. Y entonces pues le rompían las casas y los maltrataban, ya personas mayores, que había aquí un hombre mayor que había sido el padre de todos los pobres del pueblo, y lo maltrataban, otros llevaban a la cárcel. En ese periodo, ¿qué ocurrió con el sacerdote de aquí, del pueblo? ¿Le hicieron algo al sacerdote? No, él era ya muy mayor y no le hicieron nada. Pero él murió en aquellos días, ya era mayor, y ya de ver lo que estaba pasando, pues en aquellos días murió. Él era hijo del pueblo, el que estaba aquí entonces. ¿Recuerda usted más casos de gente que sufrió algún tipo de represión por su ideología? Sí, a varias personas de esas se tuvieron que ir huyendo a Ronda porque aquí los maltrataban, metieron mucho en la cárcel y pues hacerle de trabajar con un pico y una pala, hacerle de llevarlos al campo a brizajas y esas cosas así. ¿Y quién obligaba a esas personas a hacer esos trabajos? Pues hijos del pueblo, y si no los que venían de Igualeja, que venían muchos y eran bastante rebeldes y bastante malos, y de Ronda. ¿Y esas personas pertenecían a algún tipo de organización política? Decía que eran comunistas, de lo que eran no lo sé, pero decían que eran comunistas. ¿Usted escuchaba disparos o algún bombardeo o algo así? En esa fecha lo único que escuchaba eran disparos, pero después bombardeos y eso no, hasta que ya cuando vinieron los nacionales. ¿Qué ocurrió cuando llegaron aquí los nacionales? Aquí entraron y formaron ayuntamiento y todo. Después se fueron y volvieron otra vez los que decían que eran comunistas y rompieron todo lo que había en el ayuntamiento y ya era mucho más, haciendo mucho más cosas. ¿Qué más cosas? De romper las cosas del cuartel de la Guardia Civil, de romper las cosas que había en las casas de estos que le llamaban ricos, y eso, de romperlo todo. Por ejemplo, su padre, en esta situación, En esta situación, pues pasamos muchísimo porque mi padre tenía animales, como ya le he dicho antes, y los tenía a medias con un hombre de Ronda. Entonces, este hombre de Ronda tuvo que huir de Ronda porque los iban a matar. Y se vinieron a donde estaba mi padre, que era un cortijito que está ahí en la carretera. Y por el camino los cogieron a estos hombres y vinieron, porque los vieron y dijeron que eran fascistas y vinieron y dieron cuenta en el pueblo y fue todos los que se llamaban comunistas, fueron al encuentro de ellos. Y entonces ellos habían falsificado un salvoconducto para poder salir de Ronda. Y cuando llegó el que iba haciendo cabeza, que era el alcalde comunista, pues dijo, con este salvoconducto pues estos hombres pueden andar por toda la provincia de Málaga. Entonces ya se vinieron, unos que llevaban una escopeta, otros llevaban palos, otros llevaban cada uno lo que podía llevar. Y se vinieron ya para el pueblo. Entonces cogió mi padre y los llevó a otro pueblo, Pujerra, a esos 3 hombres, porque en Ronda los iban a matar. Entonces después, pues estos comunistas decían que mi padre los tenía, donde tenía el ganado, pues tenía esos hombres escondidos, en alguna cueva o algo. Y lo tuvieron a mi padre 2 meses con una guardia de día y de noche, una guardia. Le quitaban por la mañana, le relevaban por la mañana y otra le ponían para... ¿Esa guardia eran 2 personas, una persona? Dos personas con escopetas cada uno. ¿Que iban al lado de su padre siempre? Sí, más cerca que estábamos usted y yo. Tuvo 2 meses, los comunistas. Para que mi padre dijera que a dónde estaban encerrados, donde estaban guardados los fascistas, que le llamaban fascistas. Y mis hermanos, pues los vigilaban también cuando estaban con el ganado. A veces ellos llevaban comida tenían que ir sin nada de comida ni nada, porque decía que era para llevarle comida a los que estaban escondidos. Es decir, que cuando sus hermanos salían a que comiese el ganado y tal, por ahí en el campo, no podían llevar ellos comida para ellos. Para ellos. Yo no llevaba comida porque decían los otros, le miraban a ver lo que llevaban de comer, porque decía que era comida, pero no era para ellos, sino para los otros. ¿Y esa situación se mantiene durante 2 meses? Durante 2 meses. Y mi padre con la guardia. Y más venían de Ronda
por la madrugada, y entonces nosotros estábamos allí en el campo porque era en tiempo de cabaña y teníamos que ir para hacer queso y esas cosas. Mi madre, mi hermana y yo nos quedábamos en el cortijo. Ellos se tenían que ir de noche con el ganado o se acostaban en la era en el verano. Y entonces venían a medianoche, lo mismo venían a las 5 de la mañana, que venían a las 6, que venían y tenían que abrir la puerta y nos echaban a la calle y registraban el cortijo. Eso era un día sí y otro no. Después ya ellos se entregaron también. ¿Quién se entregó? Los que estaban escondidos en Pujerra. Claro, porque ya se entregaron a los nacionales, no, a ellos no les pasó nada. ¿Y dónde estaban escondidos ellos? En eso que habían tenido cochino, un corral de cochino que estaba deshabitado, y pasaron allí los 2 meses, los 3. Y les llevaban allí de comer, pero no nosotros, sino otro amigo que tenían ellos, mi padre y ellos tenían en Pujerra. ¿Usted presenció o supo de personas que fuesen fusiladas, que fuesen ejecutadas por alguno de los dos bandos? Sí, varias personas. Primero, por los bandos que les estoy diciendo comunistas, iban a estos de gitanos, como ellos suelen de ir juntos unos pocos de gitanos, y mataron al padre y al hijo, y no me acuerdo si alguno más. Mataron un niño con 14 años, que era el hijo, y al padre. No habían hecho nada ni nada más que sería por la satisfacción de matarlo. Esto hablo de los que se llamaban comunistas. Y después del otro bando, pues muchos hombres del pueblo los llevaron. Unos matarían en Ronda y otros matarían en Málaga, varios. ¿Por qué motivo eran detenidos y después ejecutadas esas personas del, digamos, bando republicano? Esto que yo le digo, que mataron, que eran del bando republicano, es porque sabían siempre destacar un poco en el pueblo, como eso que yo le estoy diciendo de mi padre, que lo llevaban, aunque mi padre no denunció nunca a nadie, porque se habían metido con varias personas, por ejemplo, con eso que yo le estoy diciendo, lo habían maltratado. Y después los del bando contrario, pues había sido eso, de ver maltratados, y se los llevaban y los mataban fuera, se desaparecían y ya está. Después le mandaban la baja a sus familiares y se terminó. No se sabe dónde están enterrados ni nada. Aquí únicamente esos 2 gitanos que yo le digo, me parece a mí que es lo único que están enterrados. Que tampoco sé dónde están enterrados, pero yo creo que no los movieron de aquí, los enterraron aquí. ¿Esa era una familia gitana de aquí del pueblo o venían? No, venían por ahí emigrando, pidiendo o gobernando, como ellos suelen de hacer, gobernando sillas o gobernando paraguas o cosas así. Y como era en el tiempo malo, pues los cogieron aquí, los mataron. Uno de los que los mataron, unos de aquí y otros que eran de fuera. Era que venían eso de Igualeja, unas partidas que venían dando vueltas a los mismos de ellos, los que se llamaban comunistas. ¿Usted qué recuerda de los días previos a la guerra civil? Bueno, se decía que la cosa estaba muy mala y por eso mucha gente sin haber hecho motivo. Algunos se fueron a la otra zona temiendo a lo que venía. Antes de que entrase aquí el Ejército Nacional, porque aquí llegaron soldados, ¿no? Sí. ¿La gente huyó o se quedó en el pueblo? No, ya una vez que vinieron los militares, ya no huyó la gente. Cuando huyó fue antes, cuando yo le digo que entraron primero vinieron los nacionales y formaron ayuntamiento y eso, diciendo que eran del partido contrario, y después vinieron los otros de segunda, los que se llamaban comunistas. Fue cuando hicieron más, que después ya cuando ya se fueron. Cuando vinieron los militares, no. Una vez que vinieron los militares, no. Una vez que vinieron los militares, se pusieron por ahí cerca, los que eran del pueblo, y ya querían venir otra vez al pueblo. Entonces atacaban por las noches. ¿Quién atacaba? Pues serían los mismos hijos del pueblo que querían venir. Estaban en pueblos alrededores, hasta que entraron ya después los nacionales, ya se fueron más lejos, y querían venir al pueblo. ¿Usted presenció algún combate? No. Yo lo único que presencié fue con mi padre, que lo amenazaban, que querían matarlo. Eso sí lo presencié. ¿Quién amenazó a su padre? Uno de Igualeja, que apellía Montesino, y era, por lo visto, según decía mi padre, era bastante amigo de él, porque tenía un molino en Ronda, molino de moler aceitunas. Y mi padre le había llevado aceitunas para que las moliera y eso años antes. Y ese mismo, pues venía con unos pocos que había cogido allí, y él se hizo cabecilla,
y ese era el que venía con mucha frecuencia a molestar a mi padre. Y lo vi con un revólver apuntándolo. Y es claro, yo cuando vi, pues me parecía que lo iba a matar. Y entonces me eché a sus pies llorando y él mismo me levantó. O otro que venía con él, que había estado tirado a la sierra, que llevaba flores. Me levantó y me dijo que no le iba a pasar nada, que estaba entre amigos y que mi padre no le iba a pasar nada. ¿Recuerda usted el motivo por el cual ese hombre amenazaba a su padre? Porque quería que le dijera a dónde estaban escondidos los 3 hombres esos de Ronda. ¿Esos 3 hombres a qué se dedicaban? Al ganado con mi padre, en particular el padre. Después los hijos, que eran jóvenes, uno tenía 17 o 18 años y el otro tendría unos 20 años, no sé a lo que se dedicaba. Y en este tiempo así muy convulso, su madre, por ejemplo, ¿qué les decía a ustedes? Pues que tuviéramos, porque nosotros, como esas cosas se hacían, que los niños no sabían nada, pues en ese tiempo mi padre decía que tuviéramos paciencia, que a ellos no le iba a pasar nada, que con ellos no se iba a meter nadie, que eso era porque ellos querían que le dijera y ellos no sabían dónde estaban. Ellos querían que les dijera a dónde estaban los cadenas que se llamaban, que eran ellos, los que estaban escondidos. Que eso se los hacían a él porque querían que le dijera y que él no sabía dónde estaban, decía mi padre, a nosotros. ¿Usted recuerda si, por ejemplo, la gente del pueblo asaltó alguna finca que era de alguien, digamos, rico, adinerado del pueblo y se la quedó? Eso no. Lo único que era, fue, me parece, pero yo no me acuerdo bien, no le voy a hablar de eso, yo no me acuerdo. Parece que una casa sí, pero no me acuerdo y de eso no le voy a hablar. ¿Su familia en algún momento abandonó el pueblo? En ese tiempo huyó porque nosotros parábamos más en el campo que en el pueblo y saliendo más de verano, pues con más razón. Entonces nosotros estábamos en el campo, vivíamos en eso que yo le he dicho antes, de que estábamos haciendo el queso. Como estábamos en la carretera, porque era un cortejito que está ahí en la carretera, tuvimos que irnos a otra finca que teníamos a donde no había carretera, en esa que yo le había hablado antes, donde estaban mis abuelos. ¿Pensaron alguna vez en huir a Málaga, por ejemplo? No. ¿O huir a Ronda? No. ¿Su padre se alistó al ejército o combatió o...? No, mi padre se lo llevaban para que acarreara municiones al frente, con una bestia, un borriquito que tenía. ¿En el bando republicano o en el bando de los... No, ya esto fue en el bando... Fue posterior. Sí. ¿Y eso él voluntariamente quiso hacer eso? ¿O? No, que lo pidieron para que lo hiciera. Él no, porque él no, además tuvo que abandonar su ganado y sus cosas, su trabajo que tenía para hacer eso. ¿Y entonces quién se ocupó del ganado y el resto de las cosas? Pues mis hermanos, los demás, como podían. ¿Cuánto tiempo estuvo su padre con esa ocupación? ¿Y cuánto tiempo...? Pues estuvo por 2 o 3 veces 24 horas. Estuvo más de una vez y estuvo ese tiempo 24 horas llevando municiones. ¿Qué le contaba a su padre de aquella experiencia? ¿Decía él algo? ¿Contaba en casa? No, nada más que iban los soldados con él, pero no contaban nada, le daban de comer, latas de sardinas y cosas así, bocadillos, que él no estaba acostumbrado. En mi casa siempre se hacía de comida caliente. ¿Sus hermanos se alistaron al ejército? Sí, se los llevaron al ejército, cuando ya a uno le fue tocando en su quinta. ¿Combatieron ellos en la guerra civil? Sí. ¿En qué bando? En el bando socialista. ¿En el de los nacionales? El nacional, he dicho yo socialista. Al otro bando no se los llevaron a mis hermanos. ¿Con qué edades tenían ellos? Pues era de la quinta, había uno de la quinta del 30, que era el mayor, y el otro del 35, y otro del 39, que ese no fue, pero fue después Alemania. ¿Alguno de ellos fue herido o falleció en...? No, tuvieron suerte que no fueron heridos. ¿En qué sitios estuvieron ellos? Pues como entonces, desde el medio estuvo mucho tiempo combatiendo en el frente de Córdoba. Después lo otro no lo sabemos ni dónde estuvo. Bueno, después ya él lo diría, pero yo ya no me recuerdo, porque era por estafeta, no eran... Y entonces no se sabía por dónde estaban, para que cuando atacaran no supiéramos si atacaban por dónde ellos estaban. Es decir, que en la carta no aparecía desde dónde enviaban. Eso de dónde la enviaban. ¿Qué les contaba en las cartas? ¿Qué les contaban a ustedes? No, que lo pasábamos mal, que estaban en el frente y lo pasaban frío y pasaban mucho, pero después ellos no tuvieron nunca, ni estuvieron rodeados, ni estuvieron heridos, ni nada, no... ¿Les cuentan si ellos mataron a alguien?
No, ellos no. ¿Cuánto tiempo estuvieron ellos combatiendo? En particular, el del medio estuvo, me parece que fueron los 3 años de guerra. ¿Y estuvieron los 3 en Córdoba? Todo el tiempo lo pasó en el frente de Córdoba. ¿Y el resto, los otros 2? El otro estuvo, el más chico del 39, estuvo en Alemania. ¿Combatiendo la guerra mundial? Sí. Cuando le dicen que se va a ir a Alemania a combatir, ¿qué reacción No, tiene? dice que no lo tuvieron que decir que fuera, nomás que le pusieron que pasara muchísima hambre. Y él no estaba acostumbrado a pasar hambre y dice, yo prefiero de morir en la guerra y no pasar hambre. Por eso él decide ir a la guerra de Alemania. Se presenta, entre comillas, de forma voluntaria, para no pasar el hambre que se pasaba aquí. Eso, pero no fue voluntario, fue obligado de pasar hambre. ¿Cuánto tiempo estuvo él combatiendo fuera? Me parece que fueron 2 años, porque antes de terminar allí la guerra lo licenciaron y fueron otros. Cuando le comunican a la familia que él se va a ir a Alemania, eso... Fue un duelo tremendo en la casa. Mi padre decía que no había tenido bastante con la guerra de aquí, con lo que llevaba pasado, que la guerra de allí también. ¿Y su madre qué decía? Mi madre lloraba el tiempo que estuvo allí. Pues yo era muy joven y no lloraba, pero estaba nada más que siempre pendiente del correo a ver lo que venía. Sí, escribía todos los días. Todos los días una postal o todos los días recibíamos cartas. Estuvo en intendencia y todos los días escribía, todos los días. ¿En qué país de Europa estuvo él? Como eso lo desconozco, pues pero los nombres no recuerdo. Sí, pero estuvo en muchos países. Bueno, en Alemania no, pues fue lo que fue a combatir a Rusia. ¿Él llegó a Rusia? ¿Estuvo en Rusia? Sí, y estuvo en Lituania, me parece, en Estonia, en todos esos países más pequeños antes de llegar a Rusia. Sí, pero él llegó hasta Rusia. Contaba de que había vivido muchísimo peligro de muerte, muchísimo. De estar en un sitio y bombardeando, y dice que pasaban los aviones por encima de ellos y irse de allí porque estaban muy cerca los aviones, y cuando volvió al sitio que estaba hecho bombardeado, donde había estado librándose de las bombas, pues estaba de verlo bombardeado. Y de que hacía muchísimo frío, que tenían que pasar encima de los ríos cuajados y esas cosas, que hambre no había pasado. Dice, bueno, pero yo no iba huyendo al hambre y hambre no he pasado. Él como estaba en intendencia, pues él de ir con los médicos y con los practicantes y eso, a curar a los heridos, y eso era lo que... ¿Él sabía alemán? No. ¿O aprendió alemán allí? Tampoco. Él iba con los españoles que iban de aquí. ¿Y le contó algo sobre el ejército nazi, sobre el ejército alemán? Si le gustaba, si no le gustaba. No, no le gustaba, porque dice que mataron a todos los hebreos que había en Alemania y habían matado habían matado muchísima gente. ¿Él estuvo en algún campo de concentración? No, él no vio lo que había en los campos de concentraciones porque no estuvo, pero sí de llegar a un pueblo y arrasar a todo lo que había allí, que también dice que lo vio, de cogerlo y llevárselo para matarlos y eso. ¿Coger a qué personas? Sobre todo a los que eran hebreos. ¿Aquí en el pueblo? ¿Qué pasó, por ejemplo, con el alcalde que había durante la República? No, lo quitaron de ser alcalde y nada más. No. ¿A él le hicieron algo? No, a él no. Le hicieron a los que eran antes de la República. A este persona mayor que yo le he dicho antes, que era un hombre ya muy mayor, a ese lo maltrataban, lo llevaron al campo a que cavara, a que abriera zanjas, porque decía que era para meter a todos los fascistas. ¿La guerra cómo afectó a su nivel de vida? Mal, porque a lo mejor estaban con el ganado y se los llevaban, porque decía que era para matarlo por el ejército, el ganado, y se los llevaban para que el ganado, y se los llevaban a ellos también. No hay nada más que claro, al meter una piedra de ganado no había un corral que estuviera disponible a donde los llevaban, por ejemplo a Cartagena o a estos pueblos, y entonces los dejaban. Y entonces ellos los dejaban al cuidado del ganadero, de que era mi hermano, por ejemplo. Y entonces cogía y se venían después los animales, se venían a su terreno. Pero otros se quedaban, otros mataban, otros... En fin, ahí se pasó más. Porque venían por cochinos, pues decía que eran para el ejército, los mataban
¿Quienes requisaban esos animales, que eran republicanos o nacionales? No, eran los dos bandos, en eso eran los bandos. Primero eran los republicanos, lo que llamaban que eran comunistas, y después eran los nacionales. ¿Durante ese periodo el cura se posicionaba a favor de uno o de otro? No. ¿Y la Guardia Civil? La Guardia Civil se tuvo que... Los que había aquí se tuvieron que ir. Se irían a Ronda o no sé a dónde se fueron. El cuartel se quedó solo. Había un cuartel de la Guardia Civil, me parece que eran 7, los que había, 7 guardias, y ellos se fueron. ¿Había alguna oficina, alguna sede, algún partido político aquí en el pueblo? En el tiempo de la Revolución, sí. Había ¿Y qué ocurrió con esos sitios? Ese sitio, después ya cuando entraron los nacionales, pues lo deshacieron. ¿Qué partido? ¿Recuerda qué partido era? No sé, los que había entonces de nacionales, no sé, los partidos. Y una vez están aquí los nacionales, ¿qué ocurre, por ejemplo, con los propietarios de las tierras? No, los nacionales no se metieron con los propietarios de las tierras para nada. ¿Vio usted o conoció algún tipo de represión sobre las mujeres? Sí, en particular las que habían estado en la zona roja que le llamaban, ya una vez que ya se habían ido de aquí y habían vuelto, pues sobre las mujeres lo que hacían era pelarlas. ¿Quién las pelaba? Pues los que entonces mandaban aquí en el pueblo, los que llamaban, después ya le llamaban fascistas, porque dice que antes habían metido con los que eran esos del pueblo, fascistas del pueblo, y porque eran revolucionarias. ¿Y usted conocía a esas mujeres? ¿Cuántas mujeres sufrieron ese tipo de ataques? Sí, una pila de mujeres. Conocía a casi todas las que... ¿Y cuando usted veía que habían hecho eso? Pues no me gustaba, y mi padre menos. Mi padre dice, eso es lo más malo que le pongan a una mujer para mí. Eso es lo más malo, el castigo más malo que le pueden dar. A lo mejor no habían estado tan eso como el castigo que le habían hecho. A lo mejor ellas no habían hecho gran cosa. Eso eran los nacionales los que le hicieron eso. A lo mejor el marido se habían señalado en lo que fuera y ella a lo mejor no. Sin embargo, el marido lo habían metido en la cárcel, después lo echaban fuera o si otros querían matar, los mataban, según. Y a esas mujeres pues las pelaban. ¿Cómo recuerda usted el final de la guerra? Cuando acaba la guerra... Pues aquí hubo manifestaciones, ya alegrándose de que ya había terminado la guerra. Y sí, se vivió con alegría porque fuera de la manera que fuera, ya había terminado, ya vendrían los que estaban en los frentes. En mi casa que había 2, el mayor que estaba casado y tenía 3 niños, y el otro que estaba también en la guerra, pues ya venían, porque mientras tanto mi padre había tenido que estar valiéndose de personas de la calle que no eran de la casa y pagándoles jornales para que hicieran el trabajo de ellos, de guardar los animales y eso. Cuando acaba la guerra, ¿usted percibió algún cambio en el antes y el después en su vida diaria? No, porque era en la casa y no... ¿La gente hablaba de política en la calle? No, yo nunca escuché hablar de política en ningún sitio. Ya aquello pasó y ya estaban doloridos los que habían tenido que volver y le había ocurrido como eso que le digo, de pelarlas a las mujeres, los otros que habían matado al marido, pero todo el mundo lloraba y eso en silencio, no había... ¿Los nuevos gobernantes cómo actuaron en el pueblo? ¿El alcalde que nombró la dictadura aquí, cómo se comportó? No, se comportó más bien mal porque a todo el que le parecía, pues decía que era contra de hasta un muchacho que estaba sirviendo, le mandó malos informes, que era un muchacho muy joven cuando empezó la guerra, y mandó unos informes malos a donde estaba sirviendo, lo castigaron, que lo tuvieron en trabajo forzado, y se portó mal. El alcalde que puso los nacionales que eran. Y el otro no se portó mal, el otro libró muchísimas cosas. ¿El otro quién? El que se llamaba comunista. Ese libró muchísimas cosas de que ocurrieran malas aquí, las libró él. Por ejemplo, de encontrarse, estos que yo le digo que venían de Ronda, venían de Igualés, a encontrarse a una persona que venía para aquí, para el pueblo, y librarse de que lo mataran. Porque como ya estaba esto cogido por los nacionales, pues le preguntaba que dónde iba, pues al Pandeire. Y en el Pandeire están los nacionales. Entonces a lo mejor se presentaba él y decía, no, este hombre no se le puede hacer nada porque este hombre va a su casa. Y se libró, mi hermano el mayor, se libró de que lo mataran la gente de Ronda, ahí por el campo, que venía de Ronda. Y otro hombre mayor que venía con él. Y varios que se encontró por ahí. Ese era el alcalde republicano
advertía a gente del bando nacional que venía al pueblo a buscar a otra persona para matarla. Y él era el alcalde republicano y le decía a los nacionales... Le decía, no, no a los nacionales, no a los mismos republicanos, eran los que iban a matarlo, no a los nacionales, sino a los mismos republicanos. Después este estuvo en la cárcel una pila de años, pero lo echaron fuera y no le pasó nada. ¿Y después de la cárcel qué pasó con ese hombre? Pues trabajaba aquí, estuvo Bueno, en Málaga me parece. ¿recuerda cuántos años estuvo en la cárcel ese hombre? Sí, estuvo varios años. Y lo juzgaron y le sacó pena de muerte, pero después buscó firmas aquí en el pueblo y no lo mataron. Buscó firmas la familia aquí en el pueblo y no lo mataron. ¿Recuerda usted algún otro caso en el que las firmas salvasen a otras personas que estaban detenidas? No, me parece que fue esa la única. ¿Recuerda usted el nombre de esta persona? José Medinilla. ¿Tiene familia, hay todavía familia de ese hombre aquí en el pueblo? Sí, tiene aquí a sus hijos, unos pocos de ellos. ¿Pasó toda su vida aquí en Málaga? Pasé toda mi vida y toda la guerra aquí en el pueblo, pero después migré para Málaga, pero no fue en el tiempo de guerra, fue después, porque ya mi hijo se hizo mayor y él quería, se puso la cosa del campo Málaga, que se ganaba poco y eso, y él quería probar otro sitio a ver si le iba mejor, y entonces se fue y digo, yo como era viuda, pues me fui con él, y estuvimos un tiempo allí en Málaga, mi hijo estuvo en la construcción, en el aire acondicionado, y yo estuve trabajando en una clínica de psiquiatría. ¿En qué año más o menos se fueron ustedes a Málaga? Hace unos 40 años ya. ¿En los años 60? Sí, en los 70, 60. Ahí he perdido yo que no me acuerdo bien. Y estuvo usted trabajando entonces en una clínica psiquiátrica, ¿que dónde estaba? En Arroyo Los Ángeles. ¿Esa clínica cómo era? Esa clínica era de un particular que la llevaba, él era el médico de sus pacientes, tenía su clínica abierta y eran todas mujeres de psiquiatría, todas más de la cabeza. Se llamaba, no, era desde el Arroyo Los Ángeles, pero el nombre no me acuerdo cómo era, el nombre me parece que no tenía. ¿Cuánto ganaba usted? Pues empecé ganando 4.000 pesetas al mes. Después ya fui subiendo y cuando terminó eso, pues me parece que eran unas 15.000 pesetas o por ahí. ¿Exactamente en qué consistía la tarea que usted desarrollaba allí? De cuidar de las enfermas, darle de comer, ponerle la comida, darle de comer a la que no comía, eso darle de comer a mano y esas cosas así. Cuidar de ellas que no... Porque claro, esta gente lo mismo se atacan ellas, que son capaces de hacerse daño, que se quieren ir por cualquier ventana, por cualquier sitio. Ir a cuidar de las enfermas y eso, y darle comer mayormente. ¿Cuántas enfermas había allí? Pues según unas veces había 20 o 30 enfermas. Pues trabajábamos en la cocina, trabajaban 3, durante el día para hacer cama y limpiar y eso había 2, y después yo estuve un tiempo de día cuidando de ellas, después me cambiaron por la noche y estuve otro tiempo, otros 2 años me parece que fue, por la noche cuidando de ellas. ¿Y mientras su marido? ¿Dónde estaba? Mi marido murió siendo muy joven. Mi marido murió, tenía yo 4 años de casada, yo tenía 27 años. ¿De qué murió él? De pulmonía. ¿Por qué decide volverse de Málaga, volver al pueblo? Porque mi hijo ya se cansó de aquello, le gustaba mejor su vida de campo y se vino otra vez a su campo. Entonces vivían de lo que su hijo conseguía en el campo. Sí, bueno, y yo que le ayudaba. Y no lo puedo decir porque era según lo que íbamos. Teníamos la cosecha de almendras, pues según a cómo estaban las almendras aquel año, pues eso se ganaba. Teníamos la aceituna, lo mismo, la cosecha de aceituna. Según estaba la aceituna aquel año, pues así se ganaba. Entonces lo que hacían era recoger las cosas del campo y ustedes mismos las vendían a la gente o a un intermediario. No, un intermediario, siempre hay un intermediario. ¿Hasta qué edad ha estado usted trabajando en el campo? Pues si les digo, hasta hace poco, porque no solo porque ya por necesidad, sino porque estaba acostumbrada y entonces me iba yo con él, con mi hijo y con mi nieto, que ha sido el que ha asomado aquí, pues me iba con ellos por echar un rato pero vamos, trabajar, lo que se dice de trabajo, hasta los 70 años. ¿Usted ha tenido otra pareja una vez que enviudó? No. ¿A usted la dictadura qué le pareció? Pues yo como viví tranquila y bien, se puede decir, porque con nosotros ya ahí no se metió nadie.
Ellos hicieron su guerra, los licenciaron, cada uno se casaron, mi hermano, el que no estaba casado, me casé yo, mi marido, que también había servido aquí con los nacionales, y yo, se puede decir que viví. Con nosotros no se metía nadie en nuestro campo. Hombre, había que pagar sus contribuciones, sus derechos que había que pagar y hay que pagar. ¿Se sentían ustedes de alguna forma oprimidos o sentían falta de libertad? No. Nosotros, vamos, como no queríamos más libertad, que era la que teníamos, pues a lo mejor había quien se sintiera oprimido, pero nosotros no, por eso. ¿Y la transición a la democracia? Pues bien, también. ¿Tenía miedo? No. ¿Miedo de que se repitiese la guerra civil? Eso sí, eso me dura todavía, eso sí, tengo miedo. Con cualquier cosa que se pone la cosa fea, digo, ay Dios mío, vaya a venir la guerra, yo no quiero conocer otra. ¿Y qué le ha parecido a usted la transición a la democracia? Estupenda. ¿Hay algo que usted hubiese cambiado? Pues no, porque es que cada uno vive como quiere. Antes a lo mejor le exigían cualquier cosa los que mandaban, ahora cada uno habla y cada uno hace según le gusta, según quiere, pues no. ¿La luz eléctrica, usted en su casa, cuándo tuvo luz eléctrica como hoy lo conocemos? Que se utiliza pues para la plancha, para los electrodomésticos, ¿en qué año más o menos? Pues sería ya más bien en los años 60, porque antes no tenía nada más que a lo mejor, ya una vez que yo me casé, pues tenía varias luces, aquí en la casa, a lo mejor en la cocina, pero en los años 60 sería, cuando ya tenía, porque ya había el aparato de radio, ya había nevera, y ya, que antes no. ¿En el pueblo cómo se vivió la transición? Bien. Cuando todavía existía la dictadura, pero estábamos ya en ese periodo. No, es que se vivió bien porque aquí nadie se metió con nadie, ni todo el mundo lo acogió bien. ¿Qué mensaje le gustaría a usted dejar a las generaciones futuras, a las personas que vean este vídeo? Pues que por lo menos siempre fueran buenos, que no intentaran de avasallar a los demás, que fueran buenos y que un poquito de religión siempre es bueno, creer siempre un poquito en Dios. Aunque ahí no podemos saber lo que hay, pero creer siempre, tener temor de Dios, creo yo que siempre es bueno. ¿Qué es lo más importante que ha aprendido usted en su vida? Pues eso, de no echar mentiras, de no meterse con nadie si no es necesario, no se meten con una, y de hacer más bien que mal. Si a uno les hacen daño, intenta de pasarlo lo mejor que se pueda.